8:35 de la mañana, amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de TVC a primera hora. Para nosotros siempre un placer acompañarlos en el inicio de su jornada y también de este día lunes 8 de abril del 2024. Espero que hayan podido descansar durante este fin de semana en la medida de lo posible. Ha sido un fin de semana bastante movido, bastante ajetreado en el ámbito de la política, tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México, así que durante todas nuestras emisiones les estaremos presentando toda la información respecto a este caso. Mientras tanto, a darle con mucha energía, un buen desayuno importante y también hacer algo de ejercicio. A los papitos también a levantarse, a meterle el acelerador, porque los chiquitos ya tienen que ir a las escuelas y a los colegios. Antes vamos a revisar cómo amanece la capital y otras ciudades del país con el clima. Quito amanece un poquito frío con 7 grados centígrados, el cielo está cubierto y la temperatura máxima para este día 16 grados centígrados. Recordar que ya se están registrando ligeras precipitaciones en horas de la tarde, de la noche, así que muy importante siempre conducir con precaución. Guayaquil amanece con 26 grados centígrados, el cielo está nublado y no hay posibilidad de lluvias hoy en el puerto principal, así que también a proteger la piel con mucho protector solar importante. Cuenca, el austroecuatoriano, también amanece frío con 6 grados centígrados, el cielo está nublado y hay poca posibilidad de lluvias. Sin embargo, va a estar bastante frío. Temperatura máxima para este día en Cuenca, 13 grados centígrados. Vamos con Manta, 25 grados centígrados, el cielo todavía está nublado y aquí tampoco hay posibilidad de lluvias, así que lo dicho antes, cuidarse la piel con mucho protector solar, sobre todo a los niños que les gusta hacer actividades al aire libre. Ambato amanece con 10 grados centígrados, el cielo está cubierto y hay 47% de posibilidad de lluvias. Recuerde, salga con tiempo, el tráfico se vuelve un poquito complicado en algunas ciudades del país, así que también respete las señales de tránsito. Aquí en Quito, 6 en punto. Arranca el pico y placa. Recuerde que aquellos vehículos cuyo dígito terminan en 1 y 2 no pueden salir. Con esta información y estas recomendaciones vamos a conocer las noticias más importantes de la jornada y les contamos que en la vía Loja-Catamayo un accidente de tránsito dejó una persona gravemente herida. En este incidente estuvieron involucrados 3 automóviles. Las autoridades informaron que el conductor aparentemente responsable habría estado bajo los efectos del alcohol. La víctima fue llevada de urgencia a una casa de salud en estado crítico, mientras que el conductor ebrio enfrentará cargos. Un accidente de tránsito dejó a una persona herida luego de que 3 vehículos se impactaran en la vía Loja-Catamayo. Según las autoridades, el responsable del accidente estaba en estado de embriaguez al momento del choque. Invade el carril, impacta a una camioneta, posterior impacta a la otra camioneta y termina en esa posición con un volcamiento. La víctima fue trasladada de inmediato al hospital más cercano para recibir atención médica, mientras que el conductor, bajo los efectos del alcohol, enfrentará cargos por conducir en estado de embriaguez y por causar también el accidente. Recogemos evidencia, recogemos todo, vemos vestigios del accidente, efectivamente acompañados con el CIET, la pertenencia a la Policía Nacional. Y en este momento vamos a trasladar los vehículos hacia el centro de detención vehicular, prioritar el contexto a los conductores y determinar. Y esto pasa a manos de Fiscalía. Se recuerda a la ciudadanía la importancia de la responsabilidad al volante y de respetar las leyes de tránsito para prevenir tragedias y garantizar la seguridad de todos en las carreteras. En Loja informó Marcela Constante Brito. En Manta, provincia de Manabí, 2 obreros murieron dentro de un colector de aguas servidas. El deceso ocurrió dentro de las lagunas de oxigenación de la ciudad. Una tercera persona afortunadamente fue rescatada con vida por el personal municipal, quienes daban custodia en el lugar. 2 obreros fallecieron dentro de un colector de aguas servidas en las lagunas municipales de oxidación en Manta, provincia de Manabí. Una tercera persona que también realizaba el trabajo de mantenimiento fue rescatado por personal municipal. Fue el que ingresó, digamos, al cárcamo para rescatar al tercer operador, el cual pues se encuentra ya estable. Más de 3 horas duraron las labores de recuperación de los cuerpos. Bomberos con equipos especializados de materiales peligrosos y de rescate trabajaron en la escena hasta lograr sacar los cadáveres que estaban sumergidos en las aguas negras. Considerando de que tenemos una alta exposición a metano, tuvimos que usar clases de protección tipo B y con un sistema unificado entre rescate y materiales peligrosos se logró evacuar lo que son las 2 víctimas que se encontraban en la parte del alcantarillado. Las víctimas fueron identificadas como Daniel Velázquez Palacios y Manuel Enrique Corrales Macías. A las 5:30 de la mañana
Yo salí a esa hora al mercado y él se vino para acá. ¿Y qué venía a hacer? En la moto. A ver esa porquería que le dice ese medio jefe que tenían ahí, que creo que también se fue. Ese que le exigía que tenía que venir al trabajo. Los cadáveres fueron trasladados al Centro Forense de Manta para determinar las causas del deceso. El metano viene a hacer una supresión de los olores. Uno sigue oliendo, después ya no huele nada, simplemente sigue trabajando y tiene un desvanecimiento y después entra una parada cardíaca o se sumerge en las aguas. Desde la empresa pública Aguas de Manta se confirmó que las víctimas no eran trabajadores municipales. 3 personas de la empresa contratista que hace las tareas de operación y mantenimiento acá en las lagunas estaban haciendo una maniobra en uno de los cárcamos y 2 de ellos pues lamentablemente perdieron la vida. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. 3 hombres de nacionalidad extranjera fueron maniatados y ejecutados dentro de un vehículo reportado como robado. Ocurrió en el sector El Paraíso, en el cantón Marcelino Maridueña, en la provincia de Guayas. 2 de las víctimas ya fueron identificadas. La alerta fue reportada pasadas las 4 de la tarde del último viernes. En un camino de segundo orden del sector El Paraíso, en medio de los canteros del cantón Marcelino Maridueña, estaba un carro sin placas que se había convertido en la escena de un triple asesinato. En el interior se encontraron 3 cadáveres con signos con heridas de proyectil de arma de fuego. Asimismo se encontraron indicios balísticos y de esto ya nuestras unidades investigativas están procediendo a realizar las primeras investigaciones para dar con los causantes de este hecho. Las primeras pericias permitieron identificar a Jefferson Daniel Chacón Ortiz, de 26 años, y José Alejandro González Piñango, de 34. El tercer cuerpo permanece en calidad de NN. Lo que se conoce es que son extranjeros. De personas que son de origen venezolano. Debemos indicar también que el vehículo en el que se encontraban estas personas sin vida es un vehículo reportado con un reporte de robo del 28 de marzo, la denuncia puesta en Milán. En la misma escena del triple crimen, las autoridades encontraron además un cartel en el que los verdugos justifican su accionar. Como servicio preventivo, lo que hacemos es indicar a las unidades especiales para que ellos procedan a la respectiva fijación, embalaje etiquetado y traslado hasta el centro de acopio de la Policía Judicial. Los cuerpos fueron levantados pasadas las 9 de la noche del viernes y llevados a la morgue de Milagro, informó Miguel Laje. 3 muertes violentas se registraron durante el fin de semana en Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. 2 menores de edad resultaron heridas como daño colateral de estos atentados criminales. La primera víctima se trata de un ciudadano identificado como Giovanni Mora, que fue abatido al estilo sicariato la noche del viernes en el sector Los Laureles de Babahoyo mientras jugaba naipes con unos amigos. Producto de este atentado, una niña de 9 años recibió un disparo en la pierna. Otra muerte violenta, también perpetrada con la misma modalidad, ocurrió minutos después en la vía Babahoyo-Montalvo, mientras la víctima, identificada como Carlos Urrutia Yepes, estaba comiendo en un restaurante a un costado de la carretera. Vienen unos 2 individuos de una motocicleta, le empiezan a disparar, le propinan unos impactos de proyectil. Esta persona sale en precipitada carrera, fallece. También hay una víctima colateral, una adolescente de unos 12, 13 años, que tiene 2 impactos en su estómago. La policía investiga si estos 2 hechos violentos estarían relacionados, pues en ambas escenas del crimen se encontraron indicios balísticos similares. Presumimos que es de la misma organización. Cabe indicar de que el ciudadano que es victimado en El Palmar tiene 4 antecedentes por robo, por tenencia de armas y otros antecedentes más delictuales. Finalmente, en horas de la madrugada de este domingo, en los exteriores de un billar clandestino, un grupo de jóvenes recibió una ráfaga de disparos que dejó 2 heridos y una víctima mortal identificada como José Varas. En Babahoyo, informó Martín Soto.
8:55 este día lunes comenzamos semana. Madre querida, hoy un fin de semana lleno de noticias. Lleno de noticias, Robert, un fin de semana bastante ajetreado. Mucho. Todos creo que quedamos sorprendidos, pero bueno, veamos las repercusiones. Ya sabremos repercusiones de lado y lado, ya esto está plenamente hablado. Posiciones de lado y lado, ya sabremos a nivel ámbito internacional, local, internacional, qué sucederá en este país y también las repercusiones evidentemente que traen las decisiones ya tomadas el día viernes en la noche. Esa ha sido la noticia general durante el fin de semana. Y toda esa información la estaremos presentando a lo largo de nuestras emisiones. Bueno, pero primero hay que desearles una buena semana. Hay que comenzar con buen ánimo, con buena predisposición, que las cosas vayan saliendo adecuadamente, que tengan una semana llena de cosas positivas. Siempre lo uno se pesca con lo otro, pero en lo personal, desearnos lo mejor. Así es, con actitud positiva y como siempre en la frase del día está el toque de esta semana. Ese es el toque, veamos lo que dice: el fracaso siempre será un éxito. Si logramos aprender de él. Ahí está. Todos los días aprendemos algo. Así que, queridos amigos, un abrazo grande. La semana que vamos a comenzar sea realmente llena de buenas cosas. Que ha trascendido a lo largo del día viernes, sábado y domingo, que ha puesto en debate pues a gran parte de Latinoamérica, del mundo entero, especialistas, internacionalistas, políticos, los que sí, los que saben y no saben, han hablado. De todo parece que va a pasar y por eso les contamos que el ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado a la cárcel de La Roca en Guayaquil en medio de un fuerte contingente policial. El ex vicepresidente de Rafael Correa fue detenido en un operativo el pasado viernes mientras permanecía como huésped en el interior de la embajada mexicana. Él estaba a la espera precisamente de un salvoconducto para salir del país. Miremos. Jorge Glass se convirtió en el privado de libertad número 51 de los que se encuentran recluidos en la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil. Sobre él pesaba una orden de captura por la investigación del caso Reconstrucción de Manabí por presunta malversación de fondos en 2016. El ex vicepresidente fue detenido en la ciudad de Quito la noche del viernes 5 de abril, cuando una operación de grupos de élite del GIR de la Policía Nacional y el Grupo Especial del Ejército ingresaron a la embajada mexicana en donde Glass permanecía en condición de huésped desde el mes de diciembre del año anterior. Tras el operativo fue llevado a la unidad de flagrancia en el centro norte de la ciudad. Allí permaneció por 9 horas, donde fue revisado por paramédicos y conocido su estatus legal. Hace pocos minutos nos acaban de notificar y aclarar que el ex vicepresidente se encuentra aquí en instancia de flagrancia. Pasadas las 7:20 de la mañana del pasado sábado salió del edificio en medio de un contingente policial. Fue transportado en un vehículo táctico escoltado por varios carros blindados y llevado al aeropuerto Mariscal Sucre. Allí en una aeronave de la Fuerza Aérea Ecuatoriana despegó con rumbo al puerto principal a las 9 de la mañana. A su llegada a Guayaquil fue ingresado directamente al complejo penitenciario, informó Mauricio Sánchez. Dentro de una tanqueta militar y con fuerte resguardo policial, el ex vicepresidente Glass llegó hasta la cárcel de La Roca, allá en Guayaquil. La orden del juez que realizó la audiencia en Quito fue que sea recluido en este centro de privación de libertad de máxima seguridad. Miremos. Eran las primeras horas de la mañana del sábado y la novedad en la base aérea Simón Bolívar fue que traían al ex vicepresidente Jorge Glass detenido en la Embajada de México en Quito hasta Guayaquil. El arribo del avión de la FAE fue a las 9 de la mañana con 30 minutos, donde le esperaba un fuerte contingente policial y militar que incluía una tanqueta. Aquí llevaron a Glass por las principales avenidas del norte de Guayaquil. La caravana arribó a las 10 de la mañana con 15 minutos al exterior del recinto penitenciario en la vía Daule. El objetivo era llegar hasta la cárcel La Roca. Y hubo más uniformados en la puerta y 2 tanquetas más. Así ingresaron a ese reclusorio. Luego se difundieron fotografías del ex ministro y también ex segundo mandatario, quien fue asistido para caminar al bajar del vehículo blindado de las Fuerzas Armadas.
En todo momento estuvo esposado. Y posteriormente, cuando le practicaron un chequeo médico con personal del Ministerio de Salud Pública, y después al ingresar a la celda, donde se puede observar que le habían dotado de algo de vestimenta y un kit de aseo. En este espacio permanecerá bajo custodia de un agente de seguridad penitenciaria y un elemento de las Fuerzas Armadas. Por su parte, el Estado informó en un comunicado que el PPL fue ubicado de conformidad con los criterios de clasificación inicial. En esa cárcel guarda prisión el ex asambleísta Pablo Muentes, también líderes de agrupaciones delictivas denominadas ahora terroristas, entre ellos sicarios, también el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Esta cárcel tiene una capacidad de 160 reos y por ahora hay 51 y están ubicados uno en cada celda. Estas son las mismas instalaciones que en septiembre de 2023 un grupo delictivo desde un punto no determinado envió un dron al techo que lo hizo aterrizar con una fuerte carga explosiva que fue controlada y detonada por grupos especiales de la Policía Nacional, dejando esta estructura destruida y el reclusorio inhabilitado por varios meses. Ahora, entre los presos que están en el interior son personajes políticos, informó Charlie Pisa. La incursión policial en la Embajada de México, que terminó con la detención del ex vicepresidente Jorge Glas, fue rechazada por la mayoría de presidentes y gobiernos de América Latina, entre estos Nicaragua, que rompió las relaciones con Ecuador. Asimismo, la OEA y Estados Unidos piden a los dos gobiernos lleguen a acuerdos diplomáticos. Veamos las reacciones. Después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, los presidentes de la región fueron los primeros en reaccionar. Por ejemplo, el mandatario de Brasil, Lula da Silva, mencionó en su cuenta X: toda mi solidaridad con el presidente y amigo López Obrador. Asimismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito. Por su parte, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, indicó que el asalto en la embajada con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glas constituye un acto intolerable para la comunidad internacional. Nicolás Maduro de Venezuela catalogó eso como un acto de barbarie, algo nunca antes visto en América Latina. El Ministerio Exterior de Guatemala también se pronunció expresando su rechazo por la flagrante y grave violación hacia la sede de la Embajada de México en Ecuador. El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, se sumó y anunció que promoverá una acción para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expida medidas cautelares en favor de Jorge Glas, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. Gabriel Boric, de Chile, señaló: nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. El presidente Daniel Ortega de Nicaragua, en un comunicado, condenó y rechazó la acción del gobierno ecuatoriano como una barbarie política y decidió romper toda relación diplomática con el régimen de Ecuador. Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia, escribió que se evidenció no solo la violación de normas internacionales, sino también la afectación a la hermandad y convivencia pacífica entre los pueblos de América Latina y el Caribe. Por su parte, Argentina se unió a los países de la región y condenó lo sucedido la noche del viernes en la Embajada de México en Ecuador. En tanto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, condenó la violación de las instalaciones de la Embajada de México en Quito y hace un llamado a respetar el derecho internacional diplomático. En tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, en un extenso comunicado manifiesta su solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador y hace un llamado al diálogo entre las partes para resolver sus diferencias. Y estima una reunión del Consejo Permanente de la OEA para abordar el tema. Y finalmente, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador se pronunció con ese mensaje. Los Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Alentamos a nuestros socios, México y Ecuador, a resolver sus diferencias de acuerdo a las normas internacionales, informó Charlie Pisa. La decisión de ingresar a la Embajada de México para detener a Jorge Glas, explicó la canciller Gabriela Sommerfield, respondió a un peligro inminente de fuga luego de que el país azteca concediera el asilo político al ex vicepresidente. La ministra señaló que Ecuador entregó toda la documentación que explicaba que el pedido de asilo de Glas no procedía al ser un prófugo de la justicia.
La decisión de capturar a Jorge Glass en el interior de la embajada mexicana la noche del pasado viernes, explicó la canciller Gabriela Sommerfield, respondió a un inminente peligro de fuga del ex vicepresidente. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. En un pronunciamiento de prensa y acompañada por demás autoridades del Ejecutivo, la ministra de Relaciones Internacionales dijo que Ecuador agotó todas las instancias para explicar a México que no procedía a otorgarle el asilo político a Jorge Glass. El Ecuador expresó a la Embajada de México, a través de reiteradas comunicaciones y reuniones oficiales, que no procede de manera alguna la concesión de asilo diplomático al señor Glass Espinel, que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes. Cuando Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y la paz ciudadana han sido evidentes, el abuso de las inmunidades y privilegios que otorga la Convención de Viena, concedidos de una misión diplomática a una misión diplomática, solo pueden agravar esta situación. A lo que añadió el secretario de Comunicación Roberto Izurieta, que varias frases y pronunciamientos desde suelo azteca hicieron perder la confianza de que el procedimiento iba a ser como lo corresponde y no permitir la impunidad. En donde, en la medida que no se le da el salvoconducto, ven maneras para que esa persona que está ahí, que no se le dio salvoconducto porque sus problemas son judiciales, terminan fugados. Sommerfield también enfatizó que la ruptura de las relaciones diplomáticas con México se dieron por las declaraciones desafortunadas del presidente de ese país que pusieron en duda la legitimidad de las elecciones del 2023. La tarde del domingo, la delegación diplomática mexicana, encabezada por la embajadora Raquel Cerur, arribó a suelo mexicano y expresaron que la irrupción a la embajada rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales. Informó Mauricio Sánchez. Seguimos con más. Tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, la canciller azteca Alicia Bárcenas afirmó que el caso será llevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para denunciar a Ecuador por presunta violación al derecho internacional. ¿Pero qué es la Corte de La Haya y qué repercusiones podría tener para Ecuador? Conozcan el siguiente informe. La canciller mexicana Alicia Bárcenas fue enfática en anunciar que tras la incursión de las fuerzas ecuatorianas a la embajada de su país, presentará una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por presuntas violaciones al derecho internacional efectuadas por parte de Ecuador. Ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Países Bajos, es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Desempeña la misión de arreglo de las controversias de orden jurídico entre los Estados partes y permite emitir opiniones consultivas. Fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas y está integrada por 15 magistrados, elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Si México coloca la denuncia en contra de Ecuador, deberá llevarse dentro del marco de un procedimiento contencioso, es decir, solo los dos estados pueden ser parte. Los representantes de cada país serán los ministros de Relaciones Internacionales respectivos y se iniciarán audiencias públicas. Estos procesos tienen dos partes, una escrita y otra oral, donde cada país puede presentar sus alegatos para desestimar o argumentar la denuncia. Tras esta, los magistrados deliberarán a puerta cerrada para emitir una sentencia, misma que es vinculante, definitiva e inapelable para las partes. Los Estados miembros de las Naciones Unidas son comprometidos con cualquier decisión que tome la Corte en los casos que sean parte. Esta no es la primera vez que Ecuador es parte de una diligencia en la Corte de La Haya. En 2008 ya fue parte de un proceso cuando demandó a Colombia por las fumigaciones de glifosato en la frontera norte, proceso que terminó en 2013. Fue descontinuado y no llegó a ninguna sentencia.
informó Mauricio Sánchez. Mediante un comunicado emitido este 7 de abril, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó a las delegaciones de los países miembros a una sesión extraordinaria prevista para este miércoles 10 de abril a las 10 de la mañana, donde según el orden del día se tratará la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la figura de asilo. Esta convocatoria fue realizada a petición de la delegación de Colombia, según señaló el comunicado. Ahora les contamos que el cierre de la Embajada Mexicana en Ecuador generó incertidumbre entre los ecuatorianos que requieren tramitar un visado para viajar a ese país. Aún no se ha informado qué sucederá con las personas que tenían citas para la obtención de este documento. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México anunció el cierre tanto de su embajada en Quito como de los servicios consulares que prestaba a sus compatriotas que residen en el país, como a los ecuatorianos que solicitaban el visado para ingresar a esa nación. La autoridad de la política internacional mexicana manifestó que este cierre es indefinido, es decir, no existe fecha de reinicio para el trámite en territorio ecuatoriano de visas ni otro tipo de documentos, mientras que la comunidad mexicana y empresarial que radica en el Ecuador deberá buscar asistencia a través del sistema SIRME, que es el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior, cuyo objetivo es que tanto turistas como residentes mexicanos puedan registrarse por Internet para obtener información y recomendaciones para cualquier tipo de requerimiento. O la otra alternativa será utilizar los servicios que prestan las embajadas mexicanas en Chile, Colombia y Perú. Si bien aún no se han definido los procedimientos, los ecuatorianos que soliciten ese visado deberán tramitarlo en las embajadas de esos países. Para ello se dejó un documento con números de teléfono y correos de estas delegaciones. A principios de este mes de abril, la Embajada de México en Ecuador anunció que instalaría su consulado móvil en Guayaquil entre los próximos 27 y 28 de abril para atención de sus compatriotas y también para la emisión de visas. La solicitud de citas estaba prevista que se inicie el próximo 16 de abril, pero ahora todo es incierto, pues el personal diplomático residente en la embajada retornó a su país sin que hasta el momento se conozcan cómo procederán para la obtención de este documento, que es requisito indispensable para los ecuatorianos poder ingresar a la nación azteca, informó Miguel Ángel Bedoya. De regreso en TVC a primera hora, gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más noticias. En Tumbaco, el conductor de un vehículo embistió a 2 delincuentes que intentaron asaltarlo. Uno de los sujetos ejecutó varios disparos, pero la víctima logró ingresar a su domicilio. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. Es el momento exacto en el que el conductor de un vehículo embistió a 2 antisociales que lo venían persiguiendo. Los sujetos se levantaron del suelo e intentaron abrir las puertas del auto. Uno de los hombres, identificado por una chompa verde, sacó un arma de fuego y efectuó al menos 3 disparos. Para defenderse, el ciudadano hace maniobras para ingresar a su domicilio y lo logra. Tras levantar la motocicleta del suelo, intentaron encenderla, pero sus esfuerzos fueron en vano y desaparecen de la escena. Ahí se le ve que le disparan en las ventanas, todo, pero no sucede nada. Claro, ha sido un carro de alta gama, entonces ha tenido la película de seguridad en los vidrios. El rápido accionar del conductor frustró el intento de robo en cuestión de minutos. El hecho, captado en video por una cámara de seguridad donde reside la víctima en la parroquia de Tumbaco, ha generado conmoción por la violencia en el acto delictivo. Ya de disparos y intento de muerte, eso no se ha escuchado mucho por acá, entonces todo el mundo está asustado. La Policía Nacional confirmó que el conductor no resultó herido. Los delincuentes lo habrían perseguido desde su lugar de trabajo en el centro de Quito. Las unidades investigativas levantaron los indicios balísticos. Aparentemente es un arma de calibre 9 milímetros. Se encuentra ya las unidades investigativas en conocimiento y el vehículo tiene un rasgo de impacto también,
pero el propietario no tiene algún atentado en su humanidad. Horas más tarde de este evento en la misma parroquia, pero en el barrio Churuloma, sujetos armados asaltaron a clientes de un local comercial. Se llevaron todas sus pertenencias. La policía no descarta que se trataría de los mismos delincuentes que dispararon al conductor. Estamos encadenando la información para tratar de ubicar estas motos. Informó Priscila Cadena. Delincuencia, lo que lamentablemente en la ciudad de Quito tenemos todos los días. Priscila Cadena se encuentra en el sector del Cebollar, allá en Cumbayá. En este sitio pues se han registrado varios hechos delictivos que demuestran la inseguridad que estos vecinos viven en esa zona. Priscila, veo que hay operativos policiales. Enhorabuena. Adelante, por favor. Gracias, querido Robert. Amigos, muy buenos días. 6 de la mañana, 20 minutos para contarles que a esta hora ya se desarrolla un operativo antidelincuencial por parte de la policía del distrito Tumbaco, pero estamos en la zona de Cumbayá, específicamente en la parada del Cebollar, en la avenida Interoceánica. Ahí se hace un registro a quienes están en las unidades de transporte público, importante también para poder que los ciudadanos puedan trasladarse de manera segura a sus destinos. Además, también hay un control de motocicletas a esta hora de la mañana. Como veíamos en el reportaje, los delincuentes se movilizan en este tipo de vehículos y lo que hacen obviamente pues es estar armados y amenazar a las víctimas. Acá nos acompaña el teniente coronel Miguel Ángel Muñoz, jefe del distrito Tumbaco. Teniente, muy buenos días. Bueno, este fin de semana ustedes también han realizado varios operativos y vemos ya en las imágenes que se siguen reforzando estos controles. ¿Qué novedades tenemos hasta el momento? ¿Qué se sabe acerca también de estos sujetos que dispararon a un ciudadano, a un conductor precisamente, pero bueno, él salió ileso afortunadamente de este caso? Sí, buenos días a la ciudadanía. En este momento el Distrito de Policía Tumbaco, a través de su componente operativo, está realizando operativos de registro de buses y de motocicletas en lugares específicos y enfocados de acuerdo a la georreferenciación del delito. En este fin de semana usted me decía, ¿tienen algunos resultados? Sí, el fin de semana ha sido muy productivo. Tenemos 5 motos retenidas por diferentes causas. Esto enfocado en la novedad que se suscitó en la semana pasada. Seguimos en los trabajos de verificación y los trabajos de búsqueda de estos ciudadanos. Y en este momento nos encontramos realizando un operativo conjuntamente con las unidades motorizadas de registro de buses, que también es otra problemática que tenemos acá en el distrito, pero ventajosamente, gracias a estas operaciones policiales, hemos venido teniendo buenos resultados. ¿Se mantienen entonces estos controles y operativos en la zona? Sí, así es. Estos operativos son permanentes, son operativos que lo hacemos en lugares focalizados y son operativos móviles también, que lo realizamos aleatoriamente con las unidades de transporte. Perfecto, muchísimas gracias al teniente coronel Miguel Ángel Muñoz por esta información, jefe del distrito de Tumbaco. Ahí vemos en las imágenes, también se hace la revisión incluso a las motocicletas quienes circulan por esta avenida principal que conecta Cumbayá con Tumbaco. También ahí vemos algunos usuarios también que están siendo requisados por parte de la Policía Nacional. Conversamos con uno de ellos. Amigo, muy buenos días. ¿Cómo mira estos controles de la policía? Bien, buenos días. Está bien, porque mucha había la delincuencia y está favorable para poder andar tranquilo y bonitamente, poder madrugar, porque si no antes no se podía madrugar porque todo enseguida le quitaban los celulares, además de eso nos pegaban y así, señorita. Gracias. Gracias a nuestro señor que se dirige ya a sus actividades diarias, que se encuentra en esta parada. Bueno, son los trabajos que realiza la Policía Nacional precisamente para brindar seguridad a quienes se dirigen a sus destinos, también para prevenir actos delictivos en esta zona de los valles. Ahí vemos en las imágenes incluso que van a hacer otra revisión a las unidades de transporte público. Así se desarrolla esta mañana los operativos y controles de la Policía Nacional en esta zona de la capital. Con esta información, cuando son las 6 de la mañana con 23 minutos, seguimos en estudios. Muy buenos días. Gracias, mi querida Pris. Operativos importantes que tiene que hacer a lo largo del día la operativa, justamente para bajar los índices de pillos que existen en varios sectores del distrito metropolitano de Quito. Seguimos revisando más noticias locales y les contamos que en Pisuli, un despachador de productos y su acompañante fueron víctimas de 2 antisociales quienes los sorprendieron afuera de una tienda. Los desconocidos que actuaron con armas blancas les quitaron objetos de valor. Todo quedó grabado en cámaras de seguridad. Pisuli.
calle 8 y pasaje 8. El camión estaba despachando productos en la tienda. El trabajador espera que le paguen, pero en ese momento aparecen dos desconocidos, afrodescendientes, dicen los testigos. Esperan hasta que sorprenden a la víctima, forcejean con él, tienen cuchillos, lo amenazan. El sujeto de chompa negra trata de abrir el camión. Pero dentro hay una mujer que al ver todo se resiste al atraco. El delincuente lanza una piedra y rompe el vidrio. Es cuando la víctima pone el vehículo en marcha y se va. Se lleva el ampón consigo. Desde otro ángulo se observa cómo el pillo regresa, pero ya habían desvalijado al afectado. No lograron llevarse el dinero de las entregas. Un celular le llevaron. La chica arrancó y el otro se fue colgado en la puerta. ¿No les llevaron la plata que usted le tiene que pagar? No le llevaron porque yo no le pagaba todavía. Esa tienda se ha convertido en objetivo de los delincuentes. Es la segunda vez que asaltan a despachadores. En la casa contigua hay un letrero de "se vende". Y es que colocaron el anuncio tras una balacera que hubo allí. Entonces, quienes arrendaban se fueron. Que está abandonada la casa, vinieron una gente de la costa a arrendar. Sí, entonces a los pocos días de que hubo eso vinieron e igual ellos se llevaron las cosas y vinieron con unas motos, con unos tremendos cuchillos, unos parados en la esquina, dos, otros acá, dos, hasta que acaben de cargar sus cosas y se fueron. La calle es desolada, la presencia policial es nula. Hay demasiada delincuencia, venta de droga, asaltos y riñas. Entre bandas así, pero nadie se mete. Le amenazan con cuchillo, con esas armas blancas, sino machete, lo que sea. En el UPC del sector no hay nadie, fuimos hasta el sitio. Y cada vez que buscan los moradores ayuda, los policías no están. Por eso prefieren encerrarse, hacer como que no han visto nada. Pues por esos extremos de la ciudad se siente con más fuerza la desatención de las autoridades. Informó Marilyn Jaramillo. Al sur de Quito, la Policía Nacional realizó el levantamiento de un cadáver que fue encontrado en medio de matorrales. Los uniformados confirmaron que se trató de una muerte violenta, ya que el occiso estaba atado de pies y manos. Quito, sector Tréboles del Sur. En un terreno baldío estaba el cadáver. Un hombre de chompa y camisa azul. Quienes pasaban por allí vieron el cuerpo, creyeron que estaba dormido, pero con el pasar de las horas y notando que no se movía, llamaron a la policía, verificaron la novedad. Al darle la vuelta, en el rostro tenía incrustado un cuchillo. Se trató de una muerte violenta, dice la autoridad. Que efectivamente se encontraba una persona ahí en ese terreno baldío en posición de cúbito ventral, maniatada de pies y manos, con signos de violencia. ¿Lo mataron ahí o lo asesinaron en otro lado? Eso se encuentra bajo investigación. Lo cierto es que sus verdugos lo abandonaron en medio de los matorrales, lejos de las viviendas, para que nadie escuche ni vea absolutamente nada. La identidad del occiso está por verificarse. Quienes viven por aquí tienen miedo. Aseguran que criminales merodean la zona. Aquí vienen, disparan y ¿saben? En la parte de abajo hay otro muerto. La presencia militar es nula y la policial muy poca reclaman. En medio del asombro por el crimen, claman por ayuda. Aquí que los militares vengan y hagan algún operativo. Se llama a la Policía Nacional y no. El barrio Bellavista en peligro. Vecinos, ahora, no solo es el gran problema, me refiero, de la tierra que está comiéndose, digámoslo algo así, la parte del terreno aledaño, del terreno del vecino. ¿Qué pasa con la quebrada? Porque me dicen que a raíz de estas construcciones hay una serie de afectaciones adicionales. Claro, o sea, el arquitecto mandó todas las aguas todo eso de las aguas lluvias de la quebrada, nos mandó acá al alcantarillado. La otra vez llovió y todito esto colapsó todo. El adoquinado abajo todito está levantado los adoquines. Entonces nosotros pedimos que por favor las autoridades, porque especialmente en mi casa es la que corre más peligro. Por favor, yo les pido de favor, vecino, que nos ayude. Muy bien. Amigos televidentes, Robert, mire, es la situación que se vive en este sector. Recuerde para la autoridad competente, aunque los vecinos ya han ido a hablar, nosotros nos encontramos en el barrio Bellavista, en Altos de Conocoto. Ya han colocado ustedes estas cintas de peligro, estas cintas de área sujeta a control. Por favor, antes de que
comience nuevamente a caer lluvias y antes de que el muro nuevamente comience a ceder, porque esas cintas no van a aguantar para nada, si bien nos indica que existe un área sujeta a control, pero eso ya con la lluvia no va a tener mayores efectos. Por favor, llegue hasta este barrio. Trate de hablar con los vecinos, trate de hablar también con el empresario, con la persona que se encarga de estos terrenos y supervisen de que esta sea una obra técnica. Porque si es que es una obra técnica, la seguridad existe tanto para los vecinos, tanto para los moradores que utilizan estos desfogues como las quebradas y el alcantarillado, y también para las personas próximas que serán los compradores de estas casas y estarán asentados en estos terrenos. Con esta información, Robert y amigos televidentes, volvemos con ustedes. Ahora sí, tengo que verme la forma de bajarme por la escalera nuevamente para llegar a la calzada. Volvemos con ustedes. Buenos días. Gracias, mi querido don Topo. Ahí la zonal de Los Chillos tendrá que ir por esos lados, tendrán que ir también evidentemente el municipio y revisar qué es lo que está realizando, y hay que tener permisos, una serie de movimientos en los cuales pues le dé tranquilidad a los vecinos que denuncian esto, que para ellos no está bien realizado. 6 de la mañana con 35 minutos, revisamos más dolores de cabeza de nuestros vecinos y ahora les contamos que moradores de la parroquia de Tumbaco solicitan a las entidades municipales la reposición de la capa asfáltica en la calle Humberto Salvador. Aseguran que hace varios meses la vía se encuentra en muy malas condiciones. Hace 6 meses dicen los vecinos que inició un proyecto de obras de alcantarillado para beneficio de la parroquia de Tumbaco, en la calle Humberto Salvador. La novedad es que ha pasado el tiempo y aún siguen esperando la reposición de la capa de asfalto en la vía. En el mes de septiembre por que tenían que cambiar el alcantarillado de esta zona. Luego de eso estuvimos con la vía más o menos cerrada hace unos 2 o 3 meses hasta que culminaron. Y después de eso quedó la vía en esta condición como usted le ve. Con el paso del tiempo y las lluvias constantes se han formado huecos profundos, pero además han tenido que lidiar con la acumulación de agua que perjudicó a varios negocios. Lo que han hecho es ir poniendo un poco de tierra como para tapar un poco, pero con la lluvia esto se lava y quedan unos huecos muy grandes que obstaculizan mucho el tránsito. Se han reunido con las autoridades, pero los ofrecimientos no se han cumplido. Aseguran que cada vez se sigue deteriorando la vía y en la zona se agudiza el tránsito vehicular. Bueno, los ofrecimientos son... El asunto es primero hacer la obra y después vea quién les termina. O sea, nosotros, como le digo, me dijeron que iban a hacer las tomas de agua para el agua lluvia, no vemos ninguna. Hemos hablado con los del EMAP, dijeron que iban a solucionar, no lo han hecho. Los vecinos saben que los trabajos son necesarios. Otras vías se encuentran cerradas por las mismas obras. Sin embargo, piden que se concluyan los trabajos porque son arterias aledañas al mercado central. Los sábados se convulsiona porque aquí hay una especie de feria libre, entonces no hay paso, está cerrada la vía principal y aquí se colapsa totalmente. Informó Priscila Cadena. Necesitan ayuda necesaria y urgente. 75% del agua represada en la estructura de captación de la quebrada Rumipamba, esto es al nororiente de Quito, ha logrado ser evacuada por la empresa metropolitana de agua potable. Se necesitan 3 frentes de acción para realizar estos trabajos. Veamos. Fue la primera vez desde que se construyó esta represa en 1998 en la quebrada Rumipamba, al nororiente de Quito, que su capacidad llegó al 100% debido a las fuertes lluvias registradas desde el pasado fin de semana. Afortunadamente ya se ha logrado evacuar gran parte del agua acumulada. Estamos alrededor del 75% ya de la acumulación que hemos logrado evacuar el agua, y lo importante es nosotros llegar al nivel de la rejilla para limpiar y que por ahí también podríamos ya tener un caudal mayor que ingrese a nuestro sistema de alcantarillado. Según explica Ernesto Fonseca, subgerente de saneamiento de la empresa metropolitana de agua potable EMAPS, se implementó 3 frentes de trabajo para un resultado más ágil. Estamos con un sistema de bombeo, hicimos un desvío provisional desde la ingreso a la estructura y unos sifones con tuberías, y de esa manera estamos tratando de bajar el nivel. Sin embargo, aún falta remover todo el lodo, piedras y palos que arrastró el caudal desde la parte alta y que taponan las rejillas que impiden que el agua siga su curso. Cuando ya lleguemos al nivel de los sedimentos, ahí con maquinaria pesada y las volquetas nosotros procedemos a hacer el desalojo del material y que nos ayude también a drenar por ahí el agua.
Con estos trabajos aseguran que esta estructura de captación estaría lista para seguir cumpliendo su rol y enfrentando el temporal invernal que se siente con más fuerza en la capital. Y con eso ya tendríamos una área suficiente como para que se represe nuevamente si hubiera un evento de lluvia similar. Ante ello, los moradores están vigilantes del trabajo que se realiza en la zona. Sí, se está sacando el agua más arriba de otra represa para que no baje acá. Entonces hay otras 2 bombas que están sacando de este lado. Entonces eso también está yendo al agua para este lado. Entonces ahora ya estamos más tranquilos. Aunque también hay quienes no se confían y están alertas. Dice que no hay peligro de desbordamiento, pero vamos a ver qué pasa. Porque no hay que recién empiezan las lluvias. Hay que seguir pendiente de la situación que pueda pasar. En Quito existen 142 estructuras de captación que, a decir de las autoridades, han recibido mantenimiento, informó Adriana Rojas. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos, en un operativo contra una banda de extorsionadores, la Policía Nacional recuperó 3 de los 12 fusiles AK-47 que fueron sustraídos del rastrillo de la Infantería de Marina en Guayaquil durante el 2022. 2 hombres fueron detenidos con otras armas de fuego. Los presentaron en una mesa con la respectiva alimentadora y cientos de municiones. Cada uno tenía siglas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y con la respectiva serie. Son 3 fusiles AK-47 que junto a 9 más desaparecieron del rastrillo o bodega dentro de la base San Eduardo de la Infantería de Marina en Guayaquil en noviembre de 2022. Estos fueron encontrados en una casa en un operativo que ejecutó la Policía Nacional en el sector de Mucholote, al norte de la urbe. Las investigaciones pertinentes y las cotejaciones con criminalística determinarán si pertenecen a este lote de armamento sustraído de Fuerzas Armadas. El objetivo era detener a personas que se dedicaban a las extorsiones. Y en el interior del domicilio había también una subametralladora, pistolas y entre otros indicios como vehículos. Ahí le colocaron las esposas a estos 2 ciudadanos. Jefferson Javier P., de 34 años, posee un proceso judicial por el delito de homicidio. Klein Alexander A., de 31 años, con antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Las investigaciones determinaron que desde aquella villa alquilada planificaban las amenazas a comerciantes, y así lo corroboraron con unas hojas que contenían una lista de sus víctimas y los montos que solicitaban. Al momento del allanamiento no se encontraron víctimas, pero se tenía la información que en ese lugar lo utilizaban como lugar de cautiverio para retener a las personas mientras hacían las extorsiones mediante llamadas telefónicas. Se presume que son parte de una organización delictiva dedicada a cometer ese delito en varios puntos del norte de Guayaquil. Todo eso quedó en manos del fiscal y juez de turno, informó Charlie Pisa. En Esmeraldas, la Fuerza de Tarea Conjunta decomisó gran cantidad de armas y municiones tras un allanamiento, mientras en otras operaciones detuvieron a varios sujetos sospechosos del delito de extorsión. Veamos. Los militares encontraron todo este arsenal de armas. Como dicen, estaban con los juguetes listos. Acusados de cometer actos criminales dedicados a la extorsión, robo, tráfico de drogas y sicariato. Sembraron el terror en la parroquia Rocafuerte en Esmeraldas, pero cayeron este viernes. En total 6 detenidos. Entre las evidencias había más de 100 balas, marihuana, pasta base y cocaína, revólveres, cartucheras y fusiles. Hay personas que están vinculadas a grupos terroristas, que en este caso son los Lobos, de lo que se entiende, y también hay personas que se encuentran identificadas, vinculadas a un grupo llamado NN. En otra operación, en el sector de las Malvinas se aprehendió a alias Jesús cuando trataba de esconderse en una casa. Los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta lo persiguieron y al verse acorralado no tuvo otra opción que ceder. A él se le encontró un arma de fuego, municiones y una alimentadora. Otra novedad se reportó en el sector del Agatazo. Aprendieron a alias La Vaca y alias Enano, quienes tenían en su poder armas de fuego y municiones. Responsables del delito de extorsión, asegura la autoridad. Desde el 9 de enero al 2 de abril se registran en Esmeraldas 313 aprehendidos. Informó
Marilyn Jaramillo. Este domingo 7 de abril, entidades de seguridad realizaron el registro de una unidad de transporte interprovincial en el sector de Machachi, donde se encontró en su bodega 10 cajas con objetos cilíndricos de color naranja, los mismos que fueron identificados como material explosivo. Unidades policiales y técnicos antiexplosivos decomisaron este material y lo trasladaron a un sitio seguro para su destrucción. Y 3 presuntos delincuentes fueron detenidos por la Policía Nacional, eso en el sector de Chilibulo, en el sur de Quito. Según las autoridades, los hombres se habrían robado 2 autos y los estaban llevando hacia una zona periférica, justamente para desvalijarlos por completo. Miremos. Su actitud prendió las alarmas de los uniformados. Eran aproximadamente las 2 de la mañana del pasado sábado cuando el transitar inusual de estos sujetos, remolcando a 2 vehículos, avivó sus dudas. Por disposición del ECU 911, se traslada el móvil Chilibulo a verificar la presencia de 2 vehículos que están en actitud sospechosa. Llegando al lugar el patrullero y pueden identificar que sí, en uno de los vehículos se encontraban 3 ciudadanos, en el interior del mismo, y en el otro vehículo un ciudadano. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron huir del lugar, pero su jugada no les salió tan efectiva como esperaban, pues como ambos carros estaban atados uno al otro, la maniobra que implementaron solo les llevó a estrellarse contra el mundo. Quieren darse a la fuga en el vehículo y logrando impactarse con un semáforo. En ese momento los policías toman procedimiento, se bajan los ciudadanos que están en actitud sospechosa, salen en precipitada carrera, los servidores policiales logran alcanzarles a 3 de ellos y procediendo a la aprehensión de los mismos. Ya en poder de los gendarmes se pudo verificar que ambos automotores estaban reportados como robados. Al parecer los vehículos son robados en otro sector, pero un vehículo obviamente le está remolcando, se podría decir, al vehículo, porque de lo que tenemos conocimiento, el vehículo es eléctrico y no pudieron prenderlo y por eso es que con el vehículo le están remolcando. Las autoridades informaron que 2 de los 3 detenidos cuentan con antecedentes delictivos, mientras que uno de los individuos es menor de edad. El momento que ya los servidores policiales logran aprenderles a estos 3 ciudadanos, proceden a hacer el registro de los 2 vehículos, encontrando en el vehículo plomo un arma de fuego, un revólver. Junto a las evidencias, fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes, informó Mauricio Sánchez. Roberto C., alias el martillador de Urdesa, fue extraditado desde Perú. El sujeto era requerido por la justicia ecuatoriana por el asesinato de su pareja, hecho ocurrido en octubre del 2011 en la ciudad de Guayaquil. Se trató de un asesinato que causó conmoción nacional. La víctima, una joven de 21 años de edad, pareja del sospechoso, quien fue agredida con un martillo por 29 ocasiones y su rostro quedó desfigurado, muriendo de contado. El crimen se registró el 5 de octubre del 2011 en el sector de Urdesa. El principal sospechoso desde entonces desapareció, fugó del país. El cuerpo fue encontrado, destrozado el cráneo, lo cual le había producido lógicamente su fallecimiento. El pasado 24 de abril del 2023 fue detenido en Lima, Perú. Roberto C., alias el martillador de Urdesa, permaneció privado de su libertad en el vecino país por 1 año. Tras cumplir con todos los procesos, fue extraditado horas atrás y llegó a la capital para ser puesto a órdenes de la justicia. Yo lo único que quiero es paz en mi corazón y paz porque esto le debo a mi hija para que sea juzgado con la pena máxima. En Perú se radicó por 12 años hasta que fue ubicado por agentes de la Interpol. Contaba con difusión roja. Era buscado en 196 países. Cuando se registró el hecho de sangre tenía 39 años. En la actualidad cuenta con 52 años de edad. Lo que se conoce es que habría intentado irse a Colombia, sin embargo, aparentemente se le dificultó, entonces optó por la cercanía, inclusive más bien trasladarse a Perú. El martillador de Urdesa no logró escapar del largo brazo de la ley, que lo atrapó antes que la causa prescriba y el crimen quede en la impunidad. Se logró la detención de este ciudadano a 4 años antes de que se prescriba la causa de este delito. Largos años tras las paredes le esperan. El sujeto llegó custodiado por agentes de la Interpol al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, informó Iván Casamen.
Se puede contarles que un ciudadano víctima de secuestro fue liberado en Calderón. La Policía Nacional montó un operativo para rescatarlo. 2 personas fueron detenidas. El vehículo circulaba con 2 ocupantes a la altura del redondel de Gualo, cuando de pronto fue interceptado por otro automotor. A bordo un grupo de desconocidos, quienes procedieron a llevarse a un hombre. Lo secuestraron. La policía hizo el seguimiento al celular de la víctima y lo localizaron en Llano Chico. Estaba en un inmueble. El personal policial logra ingresar a este domicilio y verifica que se encontraban 2 personas y en una de las habitaciones una persona que presumiblemente estaba como secuestrada. La finalidad de los delincuentes era obtener dinero a cambio de la libertad de la víctima. Y nos indican que le estaban solicitando una cantidad de $1000 para dejarle en libertad. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para determinar responsabilidades. En total habrían sido 4 ampones los que actuaron, pero solo se detuvo a 2. Las investigaciones avanzan para conocer si habrían participado en más hechos delictivos. Informó Marilyn Jaramillo.